comienza ya. Bien, buenas noches, amables televidentes, sean todos bienvenidos a este subprograma Gnosis Trascendental. Le damos una calurosa bienvenida. Bueno, hoy, como en todos los programas, vamos a tocar aspectos bastante interesantes sobre la negación de sí mismo. Es decir, no vamos a tocar todas las aristas porque el tiempo es breve, pero vamos a tocar algunos elementos importantes de la negación que hemos hablado, porque a propósito de que algunas personas hablan de la renunciación, pero antes de renunciar hay que negarse. Entonces vamos a tocar algunos tópicos de estos, no sin antes expresar nuestro más sentido pésame a nombre del programa Gnosis Trascendental y de nosotros, de la muerte, ¿verdad?, del amigo, del profesor Félix Rodríguez. Condolencias a sus familiares. Lamentamos mucho esa pérdida. Así que el pueblo de Barahona pues está, ¿verdad?, acongojado y triste por este deceso. Bien, vamos a pasar a Carlos para que le dé también su saludito. Bien, muy buenas noches, amigos televidentes. Reciban un afectuoso saludo de mi parte, Carlos González, con ustedes. Y primeramente le damos las gracias a Dios por habernos permitido una vez más estar con ustedes en este espacio Gnosis Trascendental. Su programa, nuestro programa, que ya se ha convertido en un ícono en Barahona. Como decía nuestro amigo Jairo, ¿verdad?, que Félix, además de ser contable y profesor universitario, también él era licenciado en Derecho, era abogado. Y lamentablemente esas cosas ocurren y eso uno trae a colación aquella vez cuando otro profesor universitario, recuerda de Julito, que era contable también, pasó por una situación similar y murió dándose un disparo. Ojalá que esta cosa, ¿verdad?, la persona pues se hagan conscientes de que ni siquiera uno mismo puede tentar contra su vida. No lo hagan. Alguien que tenga una dificultad, que esté atravesando por momentos difíciles, pues para eso habrán soluciones. Dios está ahí, solamente que hay que buscar de Dios y pedir orientación, porque bueno, el que se murió de esa forma repentina, pues ya acabó ahí, pero los familiares quedan con todo ese problema encima, el remordimiento y cosas. Pues nos unimos, ¿verdad?, al dolor que esa familia está atravesando en estos momentos. Sí, leí un artículo del profesor Carlos Julio Vidal sobre su visión del suicidio y hablando algunos detalles de eso, bastante interesante, donde toca no solo a su panorama desde el punto de vista de la ciencia, sino pues, raya aquellos aspectos ya de tipo religioso. Un artículo que nos enviara nuestro maestro y profesor Ramón Alberto López Sinoa, nuestro querido amigo. Así que, bueno, y Carlos, darle un saludo, ¿verdad?, a los amigos que siempre están en sintonía, por aquí, por este canal. Recordarles desde ya que pueden entrar a YouTube en ArtTV Sur y allí pueden encontrar todos los programas de Gnosis Trascendental. Activen la campanita para que le llegue la notificación cada vez que nosotros subimos uno de los programas, y síganos. También pueden seguirnos en las redes sociales, en Facebook, Twitter, estamos también en Instagram como Gnosis RD y en nuestra web, Gnosis RD. Sí, también queremos recordarle a los amigos televidentes, Jairo, que esta es una nueva etapa en la cual estamos entrando con el asunto, la relación del toque de queda. Ya vamos a estar normalmente los jueves, así, de 9 a 10 de la noche, y los sábados la retransmisión de 8 a 9. Así que ya nuestro director
el señor Juan Martínez, pues está preparando, como se hacía antes en principio, que ya los amigos televidentes podrán llamar y hacer alguna pregunta, y vamos a hacer un espacio interactivo. Así que es, tenemos que preparar un en vivo con el director técnico de sí, esta porque incluso planta, Juan, ya lo haga. Así que ya los amigos televidentes están incluso solicitando que en la pantalla aparezca el tema del cual se va a hablar en el día. Claro, y quieren también pues participar del programa. Así que, Juan, eso está en tus manos, tiene el pandero en las manos, ¿verdad? Exacto. Bueno, vamos a una pausa, señor director. No se muevan, que regresamos en breve. Han logrado descifrar los grandes enigmas del hombre. Bien, amables televidentes, pues estamos de regreso. Decíamos en la introducción que vamos a tocar un tema bastante interesante de la psicología revolucionaria, aunque se ve marcado, ¿verdad?, por el tinte de la religiosidad. Recuerden ustedes que hemos hablado en programas anteriores, pues a las personas que nos siguen y a los nuevos, pues, sobre aspectos, lo que es esa frase inmortal que se pierde en los siglos, cuando el divino Rabí de Galilea decía aquel, o sea, el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es decir, la clave, negarse a sí mismo. Y hemos analizado bastante, pero tenemos que volver a hablar un poquito de la negación, de negarse a sí mismo. Porque, ¿qué quiso decir el maestro con decir, niégate a ti mismo? O sea, ¿cómo Jairo puede negarse así? ¿Negar qué? Negarme a mí. Que no sé, amables televidentes, si han analizado a profundidad esta frase, que a usted yo le diga, niégate. Porque, por ejemplo, cuando uno le dicen que se niegue o niegue, es algo que uno dice o de algo que le van a preguntar. Pero en este caso es la negación de sí. Es decir, yo tengo que negar que de sí mismo. O sea, negar quién soy. Negar lo que soy. ¿O a qué se refiere? Es importante que reflexionemos sobre esto y algunos aspectos de la negación, porque algunas personas nos han preguntado en relación a que hay que renunciar a aquello. Cuando el jefe también le dijo a alguien, renuncia a todo lo que tiene, a los bienes, a esto, aquello, véndelo, dalo a aquello, ¿cuándo? Y siguen. Ese es otro paso importante, la renunciación. Una persona no puede renunciar sin antes haberse negado. Es decir, porque si lo hace, entonces no es una renunciación real, porque estaría siempre con la duda, habré hecho lo correcto, ¿qué tal? Y siempre tendría la quimera, y además de que es un nivel poco más profundo, en este sentido más de estatus de más elevado en los procesos del camino iniciático. Pero entonces la negación sí es importante. Entonces vamos a analizar un poquito eso de la negación, Carlos, porque negarse a sí mismo, o sea, niégate a ti mismo, bastante... como que deja, como que a la mente la deja como así, bloqueada, negarse. Claro, y es como usted dice, que son dos aspectos diferentes ahorita, porque es como que un prerequisito. Cuando usted va a la universidad y dice, no puede dar una materia porque tiene otra de prerequisito, tiene que dar esta es la negación, para posteriormente entonces proseguir ya en la marcha. La negación de sí mismo es lo primero, en el sentido más amplio de la palabra, en el sentido esotérico. Porque usted puede utilizar una negación, negar algo. No, yo no hice esto, no hice tal y tal cosa, pero esto se trata de algo esotérico, de sí mismo. Y uno debería hacerse interrogante, como dice Jairo, porque ¿por qué Jesús dijo así? Todo aquel que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Fíjense, en tomar la cruz y seguirlo a él. Por eso es que la propia renunciación, o sea, la negación es el perdaño, es el vestíbulo, la antesala de la negación. Es parte de la negación, pero es primero. O sea, hay que lograr esa negación. Exacto. Entonces, y cuando se habla de cruz,
niéguese a sí mismo, tome su cruz Así es. y sígame. Y O sea sígame. que se está hablando de un sacrificio, de un esfuerzo, porque nada más hay que ver simbólicamente lo que significa en cierto sentido la cruz, cuando el divino Rabí la llevaba cuando iba camino a la crucifixión, hacia el Gólgota. Y eso fue un sacrificio tremendo. Incluso tuvo que ir un cirineo para ayudarle, Claro. porque la cruz era demasiado pesada. Entonces, eso es cuestión de un análisis profundo. ¿Qué quiere dejar dicho esto, Jairo? Claro. Niéguese a sí mismo. Negarse a sí mismo, porque la negación forma parte de lo que nosotros llamamos la muerte psicológica. Es decir, uno tiene que morir psicológicamente. Pero ¿quién se niega, Carlos? Porque antes de uno negarse, porque hay un aspecto fundamental de la negación que queremos mencionar, que es el primer aspecto, para que vayamos analizando un poquito, entendiendo. Dice, dejar de ser lo que ha sido. Es decir, si es un fumador, dejar de fumar. Si es ladrón, tiene que dejar de robar. Si es bebedor, tiene que dejar de emborracharse, es un borrachón. Si es mentiroso, pues dejar de mentir, etcétera. Es decir, fíjate que tiene que ver con la muerte y tiene que ver con un trabajo, con una falsa personalidad que hemos tenido. Por eso hay que negar eso. Y negarlo significa, y tiene mucho que ver con reconocer primero, porque no podemos entonces negar lo que no conocemos. Claro. Y por eso hemos hablado bastante, Carlos, de la autoobservación psicológica. Entonces, ¿qué elemento fundamental y qué, vamos a decir así, qué importancia tan grande tiene la autoobservación? Porque la autoobservación va a ir permitiendo que nos autoconozcamos, que nos autodescubramos. Es decir, nos vamos descubriendo a sí mismos, conociendo lo que somos, en el sentido no de lo real, sino de lo que nos hemos convertido. Exacto, a través de los hechos que se ha demostrado que así. Porque mira, es tan importante lo que dice Jairo, amigo televidente, con respecto a si eres fumador, tienes que dejar de fumar. Si eres ladrón, tienes que dejar de robar. Y así sucesivamente. Y nosotros hemos hablado aquí de la doctrina de los muchos, que nosotros no somos prácticamente individual, sino que, ¿verdad?, somos pluralizados. Entonces, el que fuma aquí, que me hace utilizar mi cuerpo físico para eso, es un yo, un agregado psicológico. El que roba es un yo. El que critica o es peleón o pendenciero, que sea, también eso hay que dejarlo. Entonces, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es como un ejemplo, verbigracia. Yo sí reconozco que dentro de mí viven tantos elementos indeseables que cargo dentro, valga la redundancia. Digo, pero ven acá, pero no soy Carlos González. No soy Carlos González porque dentro de mí son muchos los que actúan en mi nombre. Y las personas creen que, ¿verdad? Entonces yo tengo que negar que soy, no soy Carlos González. Soy yo los que están actuando sobre mí. Entonces yo tengo que autoobservar cada comportamiento desde el pensamiento, ¿verdad?, mi sentimiento y mi forma de actuar, de accionar en la vida, para poder ir descubriendo cuáles son esos elementos que se expresan, se manifiestan y piensan por mí, para luego eliminarlo. Correcto. Porque como usted dice, pues si usted no lo conoce, usted no va a eliminar lo que no conoce. Lo que no conoce. Entonces, las personas que se sienten contentas como están, en un momento dado, con esa mentira, es un engaño que la persona vive consigo mismo, que a veces no se da cuenta. Entonces, una tortura que lleva cargada. Entonces, cuando la persona se va dando cuenta de esa vida que lleva, de sinsabores, de placeres y de dolores, claro, entonces en esos momentos la persona tiene que reflexionar, porque si necesitamos negarnos, por ejemplo, si yo, en un momento dado me doy cuenta que miento, yo tengo que empezar a negarme a eso.
O sea, negarme a mentir. Ya no miento, no voy a mentir más. O sea, yo tengo que negarme a eso. Entonces, ese proceso se va dando personaje por personaje, pero es un aspecto que tiene que ver en sentido general, como un todo, pero son elementos tras elementos. Porque en un momento dado yo tengo un elemento que puedo negarlo, que puedo hasta arrinconarlo o aprisionarlo, pero hay otro que a lo mejor le quiero dar rienda suelta, o no quiero. Entonces tenemos que tener voluntad. Y pasa algo importante, Carlos, que es lo mismo que pasa en el sentido de vicios, de mala costumbre. Por ejemplo, una persona que incurre, por ejemplo, al vicio de la droga, del alcohol, etcétera, del cigarrillo, que de repente quiere dejar algunas de estas cosas y necesita de estímulo fuerte, necesita de apoyo. Nosotros necesitamos de unos apoyos en esto. Y el apoyo fundamental, amables televidentes, no es lo que vendrá solo de afuera, porque si siempre vamos a buscar el apoyo afuera, entonces vamos a decepcionarlo el día que alguien que en quien confiamos o lo tenemos como bastón se nos quite o nos traiciona, vamos a decir así, o entendamos en un momento dado que no ha dado, por ejemplo, la respuesta que esperábamos, exacto, o que confiaban en la esposa, en un hijo, en el trabajo y lo haya perdido. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Entonces la persona va a caer. Entonces necesitamos ese apoyo en el ser, en nuestro Padre que está en secreto, nuestro Cristo íntimo. Ahí necesitamos apoyarnos firmemente. Entonces el que se apoya en Dios, el que empieza a llenar esos vacíos de Dios y el que se apoya ahí, entonces va encontrando esa satisfacción y ese sabor, porque si no hay ese estímulo, ese impulso para luchar y para seguir, entonces no vamos a tener un verdadero impulso y no vamos a tener la fortaleza espiritual interna que vamos a necesitar para poder resistir todas estas tentaciones y todas estas situaciones que se presentan en el diario vivir, para que reaccionemos y actuemos conforme a la manera equivocada de que el sistema y que el mundo nos ha enseñado y que hemos aprendido de manera negativa. Es decir, que la negación es un trabajo. Es que todo cambio en el ser humano necesita de un apoyo, de una base fundamental, pero también se necesita de que usted esté totalmente convencido, la convicción de que va a ser serio, honesto en ese trabajo que va a empezar. Porque si lo condiciona, ya no le va a dar los resultados que usted espera. Es cuestión de decidirse, como dice el Cristo: todo aquel que quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y siga. Porque la cruz, ¿qué pasa con la cruz? Simbolismo de todo el sacrificio, de todas las cosas que usted tiene que cargar para poder ir, ¿verdad?, con ese cirineo que es el Cristo, que va a convertir en el cirineo, que nos va a ayudar a eliminar todos esos agregados psicológicos, toda esa conducta gregaria y producto de los agregados psicológicos que uno adopta, y prácticamente de manera inconsciente, porque si estuviéramos conscientes de lo que estamos haciendo en un momento determinado, no haríamos ninguna aberración en contra de la vida, en contra del Cristo, nada. Por eso es que queremos hacernos conscientes de nuestros actos. Cuando una persona se olvidó de sí mismo, es capaz de cometer los errores, mire, que usted no se imagina. Por eso es que cuando se habla de autoobservación psicológica, debemos estar aquí y ahora, atentos. Cuando la persona está consciente, entonces puede percibir de una manera eficaz, ¿verdad?, cualquier elemento indeseable que lo quiera inducir a cometer errores. Entonces, eso de negarse a sí mismo, amigo televidente, pues eso implica mucho sacrificio, todo esto, sacrificio, porque no se puede condicionar. Es igual que usted va a hacer un trabajo de tesis, de investigación. Si usted lo condiciona a que sea lo que usted quiere que salga de ahí, no, ya eso está viciado. No. Hay que dejar que todo sea, pero con la metodología, con la técnica que ese proceso conlleva.
Así es. Bien. Bueno, vamos a una pausa, no se muevan, que el tema está interesante. Regresamos en breve. A ver. Bien, amables televidentes, pues estamos de regreso. Estamos hablando de la negación de sí mismo. Antes de irnos a la pausa, pues decíamos que si uno se niega, es decir, si yo no voy a hacer lo que voy a hacer, ¿cómo se hace eso? El venerable en el Monte de los Olivos pronunció aquella máxima, vamos a decir así, cuando sabía lo que venía y el peso que sentía sobre sus hombros, dijo, cuando toma la decisión allí firme, dice: Padre mío, si es posible, pasa de mí este cáliz, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Fíjense, estamos hablando del jefe. ¿A qué nos invita el venerable con eso? A que cada uno de nosotros empecemos a permitir que se haga la voluntad del Padre. ¿Y cómo se hace eso? Nosotros hemos explicado aquí que la gnosis es el funcionalismo natural de la conciencia. Entonces necesitamos despertar la conciencia. Que sea la conciencia que actúe. Si la conciencia actúa y si actuamos por conciencia, estamos actuando conforme a la voluntad del Padre. E incluso está escrito por los dichos del Señor a través de los profetas, de los mensajeros y todo, explican y se hablan de principios tradicionales eternos que cada uno de nosotros tiene que revisar, reflexionar, analizar, ponerlo en práctica para nosotros poder vivirlos en sí mismos y poder dar testimonio viviente de ellos y que ellos se expresen de manera viviente, porque son entidades vivientes, los principios. Entonces eso es lo que permite que nosotros podamos de una manera, vamos a decirlo así, eficiente, podamos marchar hacia adelante, podamos tener, cumplir con la voluntad del Padre. Porque si no actuamos por conciencia, ¿actúa quién? Claro, porque... El ego. Claro, Jairo, porque es que, oiga, como dice esa frase, esa palabra, dice: Padre mío, si es posible, pasa de mí este cáliz, más no se haga mi voluntad sino la tuya. Y si uno analiza esa parte, porque, amigo televidente, pasa lo siguiente. Pongamos el ejemplo de que estamos atravesando un evento actual, un evento que puede desencadenar en una desgracia, ¿verdad que sí? Entonces, ¿qué pasa cuando hay ofensa? Cuando hay palabras que ofenden, que hacen que la otra persona pues se altere y haya un cambio de actitud agresiva. ¿Cuál sería la voluntad del Padre en ese instante? De que no haya problema, de que todo salga en armonía, en sana paz. Pero la voluntad de Carlos, la voluntad suya, amigo televidente, o la de Jairo, la de Juan Martínez, en ese momento, ¿cuál sería? Que le digan esa famosa palabra que ustedes saben, que anda en voz populi de todos los dominicanos. Mira, hijo, por ejemplo, o atrevido, le digan de todo. La voluntad de la persona, como tienes agregado psicológico todo, sobre todo ese agregado psicológico de la ira, que manda a todos sus súbditos, agresividad y toda esa cosa. La voluntad de esa persona es pelear y matar en ese momento, agredir y darle con lo que encuentre, pero el Padre dice no. Entonces cuando ahí es que entra esa parte que decía Jairo ahorita, de la conciencia, el despertar de la conciencia, que es el funcionalismo de la conciencia. Porque cuando uno se hace consciente, no importa el evento que sea, si usted está consciente
Y eso puede evitar a que haya una desgracia, se cometa un crimen terrible, porque está haciendo la voluntad del Padre. Si se hace consciente, entonces el Padre, ¿qué hace? Bueno, evita esa situación. Usted va a encontrar la forma de evitarlo de manera consciente. Pero si se cegó y dejó que su voluntad sea la que se exprese y no la del Padre, bueno, ya usted está en peligro. Puede de ahí surgir un tremendo, porque solamente para perder la ubicación y perder la conciencia, nada más hay que identificarse con la palabra, con el hecho, con el evento. Si usted se identificó, ahí mismo llegó el sueño de la conciencia y difícil sea que la despierte en un momento determinado, porque ya está metido en el rollo. Ya. Entonces ya no hay voluntad del Padre. Ahora se está haciendo la voluntad suya. Aténgase entonces, sea usted responsable de lo que surja de allí. Oye, una frase que ahorita cuando Jairo estaba diciendo sobre esta frase, porque ya habíamos mencionado uno: todo aquel que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y siga, ¿verdad? Sería bueno que un día analicemos esas 7 palabras que dijo. Sí, hay varios aspectos, ¿verdad? Para que estemos un poquito claros. Que hemos hablado en programa, pero hace muchos años. Sí, muchos años. Pero recuerdo que hace... Sí, aprovechando la Semana Santa para hablar del sermón de las 7 palabras. Sí, y volver a hablar de eso, porque tenemos esas inquietudes, y sobre todo para estos tiempos, que las personas andan así, más dormidos que despiertos. Entonces, como vemos a través de todos los hechos, de todos estos acontecimientos últimos que están ocurriendo en la sociedad, en la humanidad, entonces pues nos estamos dando cuenta, valga redundar en esto, que estamos sumamente dormidos. Y van a seguir entonces los problemas agudizándose, porque cada día más entonces la conciencia estaría más fraccionada y sobre todo abundarían todos esos problemas que acaban de ocurrir y todas estas cosas que están pasando, van a seguir, porque no se está haciendo la voluntad del Padre. Y en la tierra son muy pocos los hombres que se están dedicando a hacer la voluntad del Padre, porque todo ahora redunda, como dice la gente, en la defensa de las cosas materiales. Así es. Eso es lo que está pasando. La gente está muy enredado, se distrae. Nos estamos olvidando de sí mismo, del trabajo que tenemos que realizar sobre sí mismo. Entonces, los eventos de la vida, la situación de la vida absorbe y pues duerme la conciencia de uno y hechiza las situaciones que se dan. Entonces, las personas van olvidando el trabajo psicológico que tienen que realizar, el trabajo sobre sí mismos para ir realizando ese cambio radical, esa transformación que necesitamos nosotros hacer para ir logrando, desmontando y eliminando todos esos elementos inhumanos que cargamos en nuestro país psicológico, y que se tenga que expresar lo puro, lo noble, lo innato que hay dentro de nosotros, que es nuestra esencia. Entonces eso es lo que necesitamos que se desarrolle y que se exprese. Entonces cuando el jefe dice, que se haga tu voluntad, o sea, que no se haga la mía. Entonces es como que cuando yo vaya a actuar, o sea, cuando uno vaya a hacer algo, que sea conforme a la voluntad del Padre. Entonces, para eso necesitamos dejarnos guiar, dejarnos ser. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando uno va a actuar de manera consciente, si uno se olvida de sí mismo, si uno no está atento, entonces el subconsciente lo traiciona, entonces el no ser se expresa. Entonces se expresa la tiniebla y entonces actúa Jairo.
Hay muchas personas, Carlos, que cuando se dan los eventos de la vida y se dio un hecho, se dice, todo eso ocurrió conforme a la voluntad del Padre. Todo se da de acuerdo a la ley, pero siempre hay un aspecto fundamental y es el libre albedrío. Y es la forma que nosotros tenemos, porque la voluntad del Padre es que todo se haga conforme a respetando el libre albedrío. Por eso se dice que la voluntad del Padre, como yo lo hice o como se hizo. Porque entonces no puede ser de una manera, porque entonces no tendría sentido que tuviésemos cerebro, no tendría sentido de que a uno se nos diga que hay que cambiar, que hay que hacerlo así, si no tenemos el poder de elección, si no tenemos la opción de nosotros poder transformar las cosas. Entonces, Claro. la voluntad en sentido general y de conforme a la ley es que se realicen los aspectos que hay ley de la naturaleza, porque existe la ley de causa y efecto. Entonces a toda causa le vienen unos efectos. Entonces nosotros tenemos que trabajar no para que no se produzcan los efectos, sino para que tengan menos impacto. Y si es posible en el camino antes de poder nosotros transformar y corregir y resolver el problema de aquella causa para entonces producir otros tipos de efectos. Eso es lo que nosotros vemos que dicen, no, porque eso fue la voluntad del Padre. Que fulano, por ejemplo, agarró y mató a una persona, fue y le robó. Dice, no, esa era la voluntad del Padre. No, si ese que iba a robar en un momento dado se detiene, reflexiona, analiza y comprende que lo que está haciendo no es, que tiene que hacer otra cosa, entonces él no lo hace. Por eso. Entonces él altera el proceso. Entonces eso es la voluntad del Padre. Igual que si va y le roba, también tuvo que ver con la voluntad del Padre. ¿Por qué la voluntad del Padre? No porque el Padre quiera que él vaya y robe, sino más bien por el libre albedrío, por el respeto a las propias leyes que él establece y que están en el universo establecidas. Haz lo que quiera. Haz lo que quiera. Es la única ley. Pero piensa que de todos tus hechos tendrá que rendir cuenta. Claro. Por eso Jairo decía ahorita que hay que tener una convicción de que usted quiera hacer un cambio radical en su vida. Me llega a la memoria de algo cuando hay un cuento muy famoso entre los galleros de un tipo que apostó a una pelea de gallo y entonces, bueno, pues cuando echaron los gallos, él estaba tan emocionado que nada más tira gallo y tira esto, tira gallo, tira gallo. Y había un tipo al lado que le molestaba eso, la forma de que el tipo pues promovía su gallo y le gustaba. Y le dijo, venga acá, ¿cuánto usted apostó al gallo? Tanto. Mire, usted ganó, tenga, pero cállese. Entonces, el tipo veía el gallo peleando y lo que hacía es que pujaba. Y no aguantó. Y dijo, mire, yo no aguanto esto, tenga su dinero. Y volvió otra vez, tira gallo. Porque esas son las cosas que vienen. Usted dice de que estoy convencido ya, me voy a negar así. Y dice que la costumbre hace el ley. Sí, se te van a presentar los eventos ahí y entonces tú vas a querer que no, a lo mejor tú no aguantas y dices, ay hombre, se fue a pique esta vaina y está la trompa, el palo, el garrote y la cosa, lo que sea, dependiendo del tipo de evento que se trate. Entonces, hay que tener voluntad, hay que tener convicción de que usted va a hacer un trabajo apegado a lo que dice el Cristo, el jefe de todas las almas. Sí. Jesús el Cristo. ¿Verdad? Por eso tenemos que mirar la paja de nuestro ojo para reconocer qué es lo que tenemos que quitarnos, esa rama, o sea, esa viga. Aquí, para ver la pajita. Si no la vemos, si siempre estamos viendo la paja del ojo ajeno, si siempre estamos, ¿verdad?, pendientes como el fariseo, nosotros lamentablemente, como decíamos en el programa pasado, fariseo, ¿verdad? Que yo no soy como ese publicano. Entonces, si nosotros no aprendemos a vernos a sí mismos, no vamos a hacer eso que tú dices, no vamos a poder hacer ese cambio, a querer hacer el cambio. Porque si una persona se atrapa o se agarra en autoobservación y se da ese choque consciente cuando se ve haciendo algo incorrecto,
y tiene conciencia, se le remueve algo allá donde tiene que reflexionar que lo que está haciendo no es correcto. Tiene que surgir el anhelo de transformarse, de cambiar. Y hay hábitos que inducen a provocar situaciones difíciles. Porque a veces con un simple gesto de que usted cometió un error y decir, ay, excúseme, ay, perdón, disculpe por favor. Oye, con esos hábitos de mala costumbre que a veces uno, pues de manera inconsciente, hay que estar atento. Cuando se habla de autoobservación psicológica, es estar atento de mi pensamiento, de mis actos, mis hechos, lo que siento, lo que hago, lo que pienso, para en un momento determinado. Porque miren, una palabra descompuesta origina tragedia tremenda, pero una palabra bien dicha, con respeto y solicitando, como nos han dicho, ¿verdad?, que el verbo, la palabra solo se usa para bendecir, para perdonar, para pedir perdón, para orar. Para orar y para pedir perdón. Entonces, si usáramos el verbo así, de esa manera, pues, caramba, lo llevaríamos de verdad, nos llevaríamos una tremenda sorpresa. Bueno, entonces, ese primer aspecto de la negación, porque son 7, pero ese primero, sí, dejar de ser lo que ha sido. Es importante que reflexionemos sobre eso, amables televidentes, para que podamos empezar a negarnos. ¿Pero a negar qué? Primero tenemos que reconocer, hacer ese inventario psicológico, ese balance de conciencia para ver qué nos sobra y qué nos falta, para ver qué cosas necesitamos eliminar de nosotros, qué cosas necesitamos. Y muchas personas nos ayudan, a veces nosotros no sabemos ayudar porque le decimos de manera agresiva a la persona y se bloquean por la forma de comunicarlo. Tenemos que de una manera ayudar, ¿cómo? Reflexionando, y que la persona ayudándola a reflexionar, poniéndolo a que la persona pueda visualizar el problema desde fuera, no acusándolo, no juzgándolo. Así que queremos que este mensaje pues le llegue a todos, o le haya llegado a todos, a su conciencia. Dios le pague por permitirnos entrar a sus corazones, a sus hogares. Recordarles que estamos en las redes como Gnosis RD, en Twitter, Instagram, en Facebook, en YouTube. También vaya a YouTube, a RTV Sur, y allí pues dele, siga la página, suscríbase, dele a la campanita, porque allí se van a subir este programa y todos los programas de Gnosis Trascendental y toda la programación de RTV Sur. Pero para que ustedes le den like al programa de nosotros, comenten, ahí pueden hacer las preguntas y todo, para nosotros poder entonces dar respuestas y poder pues ver su sentir. Sí, Dios les pague. Antes de pedir el programa, pues vamos a llevarle un especial saludo a la familia de los Santos, Samboy. Un saludo especial para Gregorio Magno de los Santos, Olga Samboy y Gregory. Gregory, vamos a ver si lo visitamos, Jairo. Bueno. Aunque sea, si no hoy, mañana temprano, Okay. pasar por allá. Y a los muchachos que me dijeron ahorita que le dé su saludito allá en la esquina de mi barrio. Ahí está Miguel Canita, está su mamá Canita, y todos los muchachos, Joan Ramírez y todo, están ahí hoy viendo este programa Gnosis Trascendental. Así Va que a pelear Excel, y porque mencionaste a todos los... no, de los Santos, de los Santos. De los Santos. Ahí están incluidos hasta la hija de Eseli está incluida. Bien, así sí. que Eseli también. Bueno, aquí, Sí. ¿verdad? Saludo, bueno, a nombre de nosotros, y un saludo a mi familia, a Javi, Ruth, que ven el programa. Bueno, muchísimas gracias, nos vemos por este mismo canal próximamente en otro programa, en una nueva entrega de su programa Gnosis Trascendental. Dios les pague, hasta la próxima.